Bienvenidos nuevamente a Un poco de Historia. Lamento mucho el haberme ausentado las anteriores semanas, pero estaba con compromisos dentro de mi maestría, de aspecto deportivo, de mi familia, por los cuales no pude hacer videos. Pero voy a retomar actualmente y el día de hoy vamos a hablar del ejército ecuatoriano. El ejército ecuatoriano está constituido un 27 de febrero de 1830, aunque muchas personas e incluso muchos altos mandos del mismo consideran que desde que se empezó a gestar la revolución fueron los actores de la misma de los años 1820 a 1822 los que fueron partícipes de que este ejército se empezara a formar. Y vamos a analizar dos aspectos: cómo ha sido históricamente la participación del ejército dentro de la parte política, porque hemos tenido gobiernos de militares durante nuestro periodo, y también vamos a analizar cuáles son sus funciones y a qué se están enfocando actualmente. Todo esto vamos a ver a continuación. Así comenzamos con el primer punto, de cómo fue la participación de los gobiernos militares que ha tenido el país y qué función cumplieron dentro de los mismos. Pues en realidad, pese a que los militares han estado siempre presentes y apoyando los golpes de Estado, nunca han sido partícipes de iniciar estas protestas contra las grandes élites, sino que en sus inicios ellos se debían a las mismas. Ellos estaban con diferentes élites de la costa y de la sierra participando desde que se fundó el Ecuador, siendo tal vez no activamente parte de los partidos políticos, pero sí apoyando por detrás, por beneficio propio. Luego de que cambió un poco este panorama, se generaron diferentes disputas dentro del mismo ejército. A esto, cuando llegaban al poder los diferentes gobiernos del ejército militar dentro del Ecuador, ocurría algo muy curioso. Y es que estos mismos gobiernos militares, aunque muchas personas incluso los consideran dictaduras, esto puede entrar a un gran debate, porque ha habido otros gobiernos como el de León Febres Cordero que sí han ido en contra de los derechos humanos, por lo cual sí podrían considerarse tal vez no dictaduras, pero gobiernos más fuertes de lo que fueron los militares. E incluso los militares lo que tuvieron de beneficio fueron que ellos, cuando llegaron al poder, fueron los primeros que reformaron la parte de código agrario, también reformaron la parte laboral, dieron mayor apertura a los campesinos y siempre han sido apoyados por los movimientos indígenas. Esto también se pudo enfocar a que llevaran en el 2003, después de la destitución del anterior presidente, a que ganara Lucio Gutiérrez, que también participó en el golpe de Estado cuando salió Yamil Maguad. Todo esto fue por una parte bueno para el Ecuador, porque fueron siempre enfocados a ser partícipes con la sociedad, siempre se preocuparon por enfocar los recursos del Estado para ayudar al pueblo. Sin embargo, también detrás de ellos, como digo, dentro de la misma institución, fueron los altos mandos que tenían todavía convenios o relación con las élites nacionales los que iban truncando el desarrollo. Y esto se ha manejado cíclicamente dentro de la política y economía del Ecuador. Sin embargo, es algo bueno, se puede decir, analizándolo así brevemente, de que no hayan permanecido más tiempo, porque mientras más tiempo pasa en el poder, sea un gobierno militar o cualquier otro tipo, más va cambiando la estructura y el pensamiento del mismo, peor en Latinoamérica, y puede corromperse. Entonces el tiempo en el que estuvieron los militares, claro que hubo represión, claro que hubo en algunos mandatos unas violaciones de los derechos humanos, pero también en otros momentos se realizaron grandes reformas a la parte agraria y a la parte de educación y también de salud dentro del país. Por eso siempre quedarán recordados, y son muy pocas las personas que le llaman dictadura. La palabra dictadura en sí salió más por académicos y estudiosos de las materias que querían hacer quedar mal al ejército ecuatoriano. Pero bueno, eso estaría dentro de otro debate. El segundo punto es qué función cumple el ejército ecuatoriano actualmente y cómo ha cambiado todo desde que se fundó. Pues en realidad lo que el ejército desde que se fundó hasta hasta los años 2000 estaba enfocado era en priorizar la seguridad nacional. ¿Y cómo lo hacía? Era atacando a los diferentes grupos que estaban con actos delictivos en las fronteras del Ecuador. Pero todo esto dio un cambio de 90 grados en la época de Rafael Correa, debido a que, como pudimos observar, los grupos tal vez ya no empezaron a notarse en gran cantidad la actividad de estos grupos delictivos dentro del país, pero sí se empezó a ver cómo empezaban a ganar mayor poder dentro del territorio, pero sin necesidad de un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Vamos a ver los diferentes puntos dentro de la parte académica. Primero, como sabemos, las fuerzas militares también tienen un presupuesto y tienen que saber cumplir con este presupuesto anualmente para que se le vaya renovando y se pueda destinar a los recursos
que necesiten ellos. Cuando estábamos en conflictos con Perú o conflictos con los diferentes, conflictos fuertes con los diferentes grupos delictivos de las fronteras, veíamos que los recursos que se destinaban a ellos eran grandes. Sin embargo, cuando ellos pasaron de atacar a los grupos delictivos, tenían que justificar de alguna manera el gasto que estaban realizando. Y aquí es en donde pierde un poco el rumbo el ejército ecuatoriano, pasando de ser controladores, gestores y primera línea de enfrentamiento contra los conflictos que están principalmente en la frontera, a ser deberes de la Policía Nacional, controlando protestas, estando presente cuando existen levantamientos, lo cual no es bueno. Ellos lo hacen de cierta manera para cubrir el gasto que tienen que cubrir y también para agradecer al gobierno de turno. Pero esto no está bien porque dejamos paso libre por las fronteras, por lo cual Ecuador, siendo un país de paso, todas las actividades delictivas ocurren. Pero aquí también tenemos que analizarlo del otro punto. Y es que no hay ningún documento, y esto podríamos decir que simplemente es una perspectiva o es algo que la gente puede rumorar o hablar. Pero varios académicos están de acuerdo con esto. Y es que hay un pacto no escrito entre los grupos delictivos y el Ecuador. ¿Por qué? Porque simplemente los grupos delictivos, al querer utilizar el Ecuador de paso, prefieren pactar con los gobiernos de turno, ofrecer algo para que simplemente permitan su actividad. Mientras que el ejército no es que pacte con ellos, pero simplemente hace de la vista gorda frente a los conflictos para no entrar en un conflicto bélico fuerte, y debido a que habría más muertes, habría más violación de los derechos humanos, ocurrirían varios problemas que no los beneficiarían a ellos en ninguna postura. Pero tenemos que ver algo que también está dentro y debe ser muy analizado desde la parte estructural de nuestra sociedad y de la economía, y es cómo existe gran centralización del poder en las ciudades grandes, y las ciudades fronterizas, al ser pequeñas, no dan en los gobiernos la estructura necesaria para que esta población pueda desarrollarse. Por eso los grupos delictivos que llegan a la parte fronteriza tienen en su mayoría gran apoyo de estos pueblos o estas ciudades. Y no solo ocurre aquí, ocurre en diferentes países. Tú puedes hablar de diferentes modelos que han habido de presidentes o de diferentes grupos delictivos y siempre te van a tener una respuesta favorable hasta los grupos delictivos. ¿Por qué? Porque los grupos delictivos, tal vez con su poca capacidad de análisis, ofrecen una ayuda a las ciudades y a los pueblos periféricos y fronterizos, y son ellos en realidad los que mueven la economía, los que dan algo a la gente de estos lugares, mientras que el Estado los deja abandonados. Entonces, cuando el ejército quiere combatirlos, los mismos pueblos fronterizos, las ciudades de la frontera, están más con los delincuentes que con el mismo ejército. ¿Y por qué? Porque si tú vas y el ejército empieza a atacar y hace lo que tenga que hacer, pero no hay la estructura dentro del gobierno que ayuda a que la población crezca económicamente, tenga educación, tenga trabajo, estas personas, ¿de qué van a vivir? ¿De qué van a subsistir? ¿Y cómo se puede asegurar que no tengan que después ellos mismos recurrir nuevamente a pedir favores de la parte delictiva para poder cubrir sus necesidades? Por eso hay gran control, y eso no solo ocurre aquí, ocurre también en otras ciudades. El análisis de las ciudades centrales, como puede ser de la costa principalmente, es diferente, pero yo me estoy refiriendo netamente de la estructura y de lo que está ocurriendo en la frontera. Ahora bien, ¿qué futuro le espera al ejército ecuatoriano? Pues es algo muy incierto, y yo creo que por el momento, como hemos visto, va a seguir pactando con los gobiernos de turno para tener sus recursos y va a seguir cumpliendo funciones que deberían ser de la Policía Nacional. Sin embargo, esperemos que esto cambie. Y si es verdad, muchas personas pueden decir que un conflicto bélico en las fronteras, con lo que sería atacar a la parte delictiva o a los que hacen comercios ilegales en estas zonas, sean de lo que sea, es un poco complicado y sería muy fuerte en el aspecto popular. Entonces también tenemos que ver cómo un punto importante es, dentro del mismo ejército se está existiendo conflicto entre los altos mandos por diferentes motivos. El panorama tampoco es muy claro, pero podemos esperar que dentro de los próximos años el ejército ecuatoriano siga cumpliendo con sus funciones, como les digo, para cubrir su gasto, pero en algún momento pueda que tenga que volver a salir a las fronteras porque se arme un caos que tal vez sea incontrolable. Como hemos visto con lo que está ocurriendo actualmente con la corrupción, con lo que está ocurriendo con los grupos armados de las diferentes ciudades, pueden empezar a dar indicios de algo mayor. Y si es que esto no se tiene un buen control, puede generar que se desestabilice la parte de seguridad social y ahí tenga que el gobierno nuevamente
cumplir su función de atacar en la frontera a estos grupos. Porque conflictos bélicos a corto tiempo no vemos que vaya a ocurrir con ningún país fronterizo, no vemos que Ecuador se vaya a inmiscuir en ningún aspecto político que lo lleve a atacar o a tener conflicto con otro país de la región, por lo cual seguirá cumpliendo esas funciones. Pero bueno, todo esto es debatible. Como les digo, siempre lo que dejo sembrando en ustedes es una duda. Hay libros que pueden ver, hay PDFs que podemos leer, hay que ir viendo cómo está continuando la situación política, económica, y el ejército ecuatoriano siempre ha participado en la misma, por eso también es bueno saber un aspecto general, cómo es la situación de ellos actualmente. Con esto me despido, fue un video corto, lo sé, tal vez falta un poco más de especificación, pero como les digo, está un poco con el tiempo reducido. Vamos a ver a continuación de los días cómo ya me voy acoplando y voy a empezar a mejorar más con el aspecto de lo que yo hacía antes, de historia, de economía, de lo que es mi campo y lo que me gusta. Y también voy a topar diferentes realidades. Pronto voy a hablar de lo de la Carta de Madrid que hemos escuchado en las redes sociales, que es un tema interesante, y el partido Vox de España, que es un partido con muchos conflictos, pero en sí no creo que el unirse a esta carta signifique que están aliados al partido, pero sí es bueno saber de dónde nace esta carta para saber con qué intenciones fue fundada. Así que vamos a ir viendo todo esto con el paso de los días. Por el momento me despido, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.